Bien, pues muy buenas a todos, como siempre digo, me alegro mucho de saludaros y vamos a comenzar la predicación de hoy. Pero antes quiero contar una anécdota que me ocurrió, bueno, que oí una vez y la anoté. Sobre el sermón de hoy va a ser un poquito más corto, por eso quiero contar la anécdota, un poquito más corto. Yo me he comprometido con Tomás para que si paso de un tiempo que me tire la Biblia. Pero esa no, porque pesa mucho, por favor. Mira, escuché una historia una vez que un hombre tenía que predicar en una iglesia y el hombre se comprometió a predicar 30 minutos y se comprometió a hacerlo así y empezó a hablar, empezó a predicar, empezó a hablar y habló durante 20 minutos y habló durante 30 minutos y siguió hablando hasta 40 minutos y siguió hablando hasta 60 minutos. Y entonces el que presidía, viendo que no paraba, le hizo señas que cortara, que era ya el tiempo, por favor. Y el hombre no le hizo caso y siguió hablando. Entonces el que presidía tenía un mazo al lado y se lo lanzó al que predicaba, pero falló el blanco, no le dio. Y siguió hablando y le cayó a una mujer que estaba en la primera fila, le cayó el mazo. Y la mujer cogió el mazo y le dijo al que presidía, por favor, lánzale otro, que sigue hablando. Bueno, es una anécdota. Pero yo me he comprometido con Tomás y ya sabes. Espero que no sea así. Bueno, seguimos con las predicaciones sistemáticas, versículo a versículo de Efesios. Hoy nos toca terminar el capítulo 4. Los versículos, si me acompañáis a buscarlos, en el capítulo 4 del versículo 17 al 32. Y he titulado la predicación de hoy, La nueva vida en Cristo, deja lo viejo y vive lo nuevo. Bien, voy a hacer una pequeña introducción. Como sabemos, todos estamos estudiando esta epístola de los Efesios, que tiene 6 capítulos, y los primeros 3 capítulos que ya hemos estudiado es la parte doctrinal de la carta, es decir, la posición de los creyentes ante la bendición de Dios, de haber sido redimidos, de haber sido sellados con el Espíritu del Santo, de haber sido salvados por gracia y unidos al cuerpo de Cristo Jesús, el cual nos hace a todos iguales. Y nos dio, como también recordamos, nos dio vida, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien. Y ahora a partir del capítulo 4, que ya hoy terminamos, si Dios lo permite, el capítulo 4, a partir de ese capítulo estamos estudiando la parte práctica. Los 3 primeros capítulos de Efesios, la parte doctrinal, la posición de los creyentes, y ahora tenemos la parte práctica de los creyentes. Y empezamos el capítulo 4 en cómo vive y piensa el mundo y cómo debe ser nuestra vida cristiana ahora que estamos en Cristo Jesús. Ese es el trasfondo. Mirad, en la primera porción de hoy, de los versículos 17 al 24, como cristianos somos llamados a despojarnos del viejo hombre, como vamos a ver en el versículo 22. Y se nos refiere también una vieja naturaleza, se nos habla de la vieja naturaleza, es decir, que éramos lo que éramos antes de ser salvos. Pero también somos llamados a la vez, en el versículo 24, a vestirnos del nuevo hombre. Y esto se refiere a la nueva naturaleza, a la vida que tenemos en Cristo Jesús, por el nuevo nacimiento, por el arrepentimiento y la fe en Jesús. Y en la segunda porción de este pasaje que vamos a leer ahora, en la segunda porción de los versículos 25 al 32, tenemos los mandamientos para poner en práctica todas estas cosas que el Señor nos dice, para poner en práctica nuestra verdadera conversión, para demostrar nuestra conversión y el cambio en Cristo Jesús. Y cada versículo que vamos a leer, cada versículo
tiene dos porciones, tiene dos partes. Una, nos dice el Señor lo que no debemos hacer, y otra nos dice el Señor lo que sí debemos hacer, porque la palabra de Dios nos enseña que además de dejar de hacer lo malo, debemos de hacer lo bueno. Y lo vamos a ver versículo a versículo. Vamos a leer el pasaje en principio, el pasaje Efesios 4 del 17 al 32. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿veis? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, como Dios también, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, he dividido esta predicación en tres puntos que vamos a ir viendo con más detalle. El primer punto, de los versículos 17 al 19, lo he titulado Dejar la vieja y falsa manera de vivir. Dejar la vieja y falsa manera de vivir del mundo. Y fijaros, aquí Pablo expone en la primera forma de comprobar que los efesios se habían convertido a Cristo. Pablo los exhorta y nos exhorta a nosotros a dejar la vieja vida atrás, de una manera firme y definitiva, y a no andar, como dice, como los demás gentiles en la vanidad de su mente, como hemos visto en el versículo 17, con su entendimiento en tinieblas o a ciegas, y lejos de Dios por la ignorancia y la dureza de su corazón, por todo eso se hicieron insensibles, dice, a la verdad, y se entregaron voluntariamente al pecado sin límites. Mirad, vamos a ir versículo a versículo. En el versículo 17 somos llamados a dejar de vivir la vanidad de la mente. Tenemos que dejar de vivir como los otros gentiles, en la vanidad de la mente. ¿Qué es eso? Pues es la falta de provecho, digamos. La falta de provecho y la perversidad en ideas, en los planes y en los deseos y en otras cosas. Tenemos que dejar eso. Como hacen los otros gentiles. Y en el versículo 18 somos llamados a dejar de vivir con el entendimiento en tinieblas, a dejar de vivir alejados de Dios, a causa de la ignorancia, como hemos leído, a causa de la ignorancia debida a la dureza del corazón. Y nosotros tenemos que dejar de vivir así. Y en el versículo 19 somos llamados a dejar de vivir entregados al pecado de todo tipo, como los otros gentiles. ¿Lo veis? En el cual entramos todos voluntariamente sin que nos empuje nadie.
Cada uno entra en el pecado sin que nadie le empuje, voluntariamente. Mirad, el punto segundo que vamos a tratar lo he titulado, y va de los versículos 20 al 24 seguido, lo he titulado Vivir la nueva y verdadera vida en Cristo. Vivir la buena y verdadera vida en Cristo. Mirad, aquí Pablo expone ahora el cambio producido por la conversión, que implica quitar lo viejo y lo malo y vestirnos o poner lo bueno y nuevo del Señor. Y Pablo exhorta aquí, nos exhorta a todos, a ellos y a nosotros, a seguir a Cristo y sus palabras de nueva vida en Él. Como nos dice el versículo 21, si es que en verdad le hemos conocido y hemos creído en Él. O sea que es una prueba para nosotros. Y mirad, los versículos 20 y 21, en los versículos estos se nos dice que los creyentes hemos conocido a Cristo y tenemos vida nueva. Tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo en Juan 14:6, fijaros lo que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos a Jesús, tenemos la verdad. ¿Lo veis? Tenemos la verdad en Jesús. Y también, como nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, un versículo muy conocido, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que demostrar que hemos nacido de nuevo, que somos nueva criatura con estas cosas, ¿no? Por eso mismo tenemos que demostrarlo. Si en verdad, como nos dice el versículo, estamos en Cristo, como nos dice el versículo 21, si en verdad hemos oído y creído a Jesús, ahora, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos que en verdad lo hemos hecho? Pues Pablo nos lo dice en los siguientes versículos, del 22 al 24. Nos dice Pablo, y lo vamos a ver versículo a versículo. Versículo 22. Se nos dice que nos despojemos del viejo hombre corrompido. ¿Lo hacemos? ¿Lo hemos hecho? Comprobémoslo. En el versículo 23 se nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, como hemos cantado, que nuestra mente sea Jesús. ¿Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente? Como nos dice también la palabra de Dios en Romanos 12:2, ¿os acordáis de ese versículo? Fijaros lo que dice. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo veis? Y en el versículo 24 se nos dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Esas son las pruebas del nuevo nacimiento. ¿Nos hemos vestido? Aquí somos llamados todos los creyentes primero a despojarnos de las vestiduras viejas, del viejo hombre contaminado por el pecado y por el mundo. Y en segundo lugar, a vestirnos, no solamente despojarnos, sino vestirnos con las nuevas vestiduras de Jesús, con las nuevas ropas que nos ha dado Dios en Cristo. Y para hacer una ilustración de esto, podríamos decir que es como en la pandemia del coronavirus, ¿os acordáis todos, no? En los hospitales, en los trabajos, en las casas, podíamos contagiarnos unos a otros. Y por eso cada día nos lavábamos muchas veces las manos y nos cambiábamos las mascarillas y las vestiduras por otras limpias constantemente, por otras nuevas. Y en especial en los hospitales, los médicos, las enfermeras se cambiaban y se lavaban constantemente, cada 2 por 3, por el contagio. Y aunque en el caso nuestro es espiritual, como el del pasaje de hoy, la contaminación está en la mente. Y por eso la palabra de Dios nos dice en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo veis? Tenemos que llenar nuestra mente, renovarla y llenarla de la palabra de Dios y del Dios de la palabra.
Pues haciendo esto es como demostramos. Ahora, ¿cómo demostramos eso en la práctica, en nuestra vida diaria? Pues haciendo esto, obedeciendo lo que nos dicen los siguientes versículos que vamos a leer en el punto número 3. Punto número 3, versículos 25 al 32. Y lo he titulado Las pruebas o evidencias de la nueva vida en Cristo. O sea, las pruebas de que realmente hemos nacido de nuevo. Y aquí están. La verdadera prueba de la conversión y el cambio a la nueva vida en Cristo es cuando dejamos la falsedad y la amargura, que muchos, y la sustituimos. No solamente dejar una cosa, sino tomar la otra. Dejarlo del mundo, pero tomarlo de Dios. Son dos cosas, no tenemos que equivocarnos en eso. La sustituimos por la verdad de Cristo y por su amor perdonador. La amargura, la falsedad, la sustituimos por eso. Y como podemos ver en este punto 3, comienza este punto 3, el versículo 25 comienza con la frase por lo cual o por lo tanto, como le dicen otras versiones, refiriéndose a todo lo que hemos visto desde el principio del capítulo 4, el capítulo 4 empieza en el versículo 1 diciendo, Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, preso en el Señor, como es digno del Señor, y nos ruega que andemos así. Y a partir del versículo 25 hasta el 32, se nos dice en cada versículo cosas que ya no debemos de hacer, y en su lugar cosas que sí debemos de hacer, cambiar lo viejo por lo nuevo. O sea, no se trata de decir, bueno, yo no he hecho nada malo y por lo tanto no he pecado. No, se trata de decir, yo no he hecho eso malo, pero en su lugar he hecho esto bueno. Esa es la vida nueva en Cristo. ¿Lo entendéis? No se trata solo de hacer una cosa, sino de hacer las dos cosas de cada versículo. Y para hacer énfasis en esto, vamos a leer un versículo clave en Santiago 4:17. Fijaros lo que dice. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Lo veis? No solamente dejar de hacer lo malo. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Y eso es lo que nos dicen todos estos versículos. Deja una cosa, pero haz la otra. Deja lo malo, pero haz lo bueno. Así. Versículo 25. El versículo 25 nos dice que desechemos la mentira. Bien. Pero también nos dice que hablemos la verdad. Y esto es lo que corresponde al nuevo hombre en Cristo. Porque Cristo es quien nos ha hecho miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Y en el versículo 26 y 27, aquí vamos juntas dos, nos dice también que nos airemos, dice, airaos o enojaos, pero por lo justo, por lo injusto, por lo malo. Tenemos que hacer como Jesús. Él se enojó cuando vio a los cambistas en el templo y tiró las mesas, pero con una ira y con un enojo santo. Tenemos que airarnos por lo malo, pero dice, pero sin pecar. No pequemos, no nos vayamos de ahí. No demos lugar al diablo, como nos dice el siguiente versículo. Mirad, el sentido de estos dos versículos es que nuestra ira o enojo debe de ser santa como la de Jesús, sin pecado. Que no nos dure todo el día, como nos dice, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo, para que no duerma contigo y dejarlo actuar, sino, como nos dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos de dejar de hacer lo malo. Y en el versículo 28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más, ¿lo veis? Está claro. Pero dice algo más, no hurte más, pero sino que trabaje haciendo lo bueno. ¿Para qué? Para poder ayudar al necesitado.
Debemos de dejar de hacer lo malo, como robar, para hacer lo bueno, como trabajar, para tener que compartir con otros. Aquí, en este versículo, el dar se convierte en una prioridad, como nos enseña la palabra de Dios en el versículo que vamos a leer ahora. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Lo veis? Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo veis? Está clarísimo. Mirad, ahora pasamos al versículo 29, que nos dice que dejemos las palabras malas, como la crítica, la murmuración, y en su lugar, ¿qué debemos de hacer? Pues hablar palabras buenas para la edificación de todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dejar la crítica, la murmuración, lo malo, que solemos caer muy a menudo en el chisme. Debemos de dejar de hablar, no solo se refiere a chistes verdes, ni a palabras sucias, sino se refiere a todo lo que pueda hacer daño a los demás, como quejas, críticas destructivas, como envidias, murmuraciones, rencores y otros. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Y en el versículo 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Lo veis? No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, más bien deberíamos de alegrarlo con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra buena conducta. Mirad, el Espíritu Santo es quien vive en el creyente y nos cuida y nos guía, como alguien decía también hoy, y nos enseña y nos convence y nos ayuda y nos llena de todo lo bueno. Y si lo entristecemos, estamos haciendo lo peor para nosotros y para el Señor. Y pasamos a los últimos dos versículos, versículo 31 y versículo 32, que nos dicen que debemos de quitar de nuestras vidas la amargura, la ira, la malicia, toda clase de maldad, entre otros pecados que ahora vamos a ver con detalle. Versículo 31. Pero en su lugar nos dice en el versículo 32 lo que tenemos que hacer. Debemos de cambiar todo eso por practicar la bondad, la misericordia y el perdón. Esa es la cura de todo ese mal, del versículo 31. Y ahora quiero terminar este capítulo 4 y quiero profundizar un poco más en estos dos últimos versículos, versículos 31 y 32, que nos hablan en primer lugar del pecado de la amargura, que es un pecado que muy pocas personas admiten o admitirán que lo tienen, porque es un pecado subterráneo, es un pecado que está bajo tierra, como vamos a poder leer ahora, y que puede contaminar a otros, como nos dice la palabra de Dios en el versículo que vamos a leer, Hebreos 12:15. Fijaros lo que dice. Mirad bien, y cuando nos dice el Señor mirad bien, es para que pongamos eso en marcha, mirad bien, diligentemente. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿lo veis?, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Lo veis? La amargura tiene una raíz y está bajo tierra, donde no se ve. Ahora voy a intentar de explicar lo que es el problema de la amargura lo más pronto posible, aunque yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es, porque hemos estado con algunas personas amargadas, o incluso nosotros mismos hemos sido personas amargadas, o somos actualmente personas amargadas. Y por regla general, una persona amargada es una persona que ha sido herida por algo, por alguien. En la vida no ha sido para ella lo que esperaba. Y por eso siente amargura contra las personas en particular. Siente amargura contra la sociedad. Siente amargura con los hermanos en la iglesia y aún contra Dios mismo. Y esa persona
con el tiempo se vuelve hostil, criticona, llena de rencores contra todo y contra todos. Y a todas las personas las ve con faltas, menos en ella, menos en ella misma. Casi siempre está llena de enojo, de ira y cosas parecidas, como las que hemos leído en el versículo 31. Pero si nos ponemos a pensar en todo esto, todos hemos sido ofendidos alguna vez. No hay nadie, no hay ni una sola persona que no haya sido ofendida alguna vez en su vida. Todos hemos sido ofendidos alguna vez. Y cuando somos ofendidos, nuestra reacción natural es actuar con enojo y con ira. Por lo menos con eso. Y casi todos y casi siempre reaccionamos así, ¿o no? Claro que sí. Pero si realmente, como nos dice el versículo 21, si realmente somos cristianos y hemos nacido de nuevo, tenemos que reconocer nuestra total dependencia del Señor y de su gracia. ¿Cómo? Obedeciendo sus palabras e imitando al Señor Jesucristo en su perdón hacia nosotros y perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, como nos dice el versículo 32. Y cuando hagamos esto, ¿sabéis lo que ocurrirá? Cuando hagamos esto, ¿sabéis lo que ocurrirá? Que el Espíritu Santo de Dios arrancará una raíz, esa raíz de amargura que brota sin que nos demos cuenta, cuando dejamos pasar el tiempo y damos lugar al diablo. Y cuando arranca esa raíz de amargura, evitamos el contagio en la iglesia, en la familia. Pero vamos a estudiar a fondo este versículo 31 porque es interesante, para que nos demos cuenta. Es duro, porque se está hablando de pecados y de pecados, y se pone cada vez más fuerte. Pero vamos a estudiarlo para ver cómo se extiende, cómo se contagia el pecado de la amargura y del enojo cuando no obedecemos al Señor y dejamos que el sol se ponga sobre nuestro pecado y empieza a causar problemas cada vez mayores. Primero dice que aparece la amargura. Bien, versículo 31. Y cuando dejamos pasar el tiempo, la amargura se convierte en algo peor, que es el enojo. Y si dejamos pasar el tiempo, el enojo se convierte en algo aún peor, que es la ira. ¿Lo veis? La ira. Y la ira, la palabra griega que se traduce como ira, conlleva la idea de calor. Calor intenso, de algo que se está quemando. Es como tener un bote lleno de trapos, empapados en aceite, y le prendemos fuego, y le echamos una poquita de gasolina, y lo metemos en una despensa cerrada, y empieza a salir humo. ¿Qué pasará? Pues así es la ira. Es un lento pero intenso fuego interno que echa humo. Y la persona con ira simplemente explota cuando ya no puede más y se pone fuera de control y va empeorando conforme dejamos pasar el tiempo y damos lugar al diablo. ¿Y sabéis cómo los llama Dios a los que tienen ira? Necios. Fijaros lo que dice el versículo en Proverbios 29:11. Fijaros lo que dice. Dice, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿No veis? Seamos sabios, no seamos necios, nos dice el Señor. Seamos sabios para controlar la ira, la amargura, el enojo. Bien, y una vez que el necio da rienda suelta a su ira, esta llega a convertirse en el cuarto pecado, que es más grave aún, que es la gritería. ¿Lo veis en el versículo 31? Ahora, ¿qué es la gritería? Es cuando se desata la lengua y el humo físico se convierte en gritería de la boca. Es cuando dejamos que el bote de trapos ardiendo explote. Y cuando dejamos pasar el tiempo sin arrancar la raíz de la amargura
Entonces, ¿qué ocurre? Llega el siguiente paso en la evolución de esos pecados. La amargura, la gritería, el enojo y todo. Y la gritería entonces se convierte, si seguimos dejándola, se convierte en el quinto pecado, que es la maledicencia. Versículo 31. ¿Y qué es la maledicencia? Porque es bueno saber lo que es. Ya no solo es gritería y explosión, sino que ahora también entran en juego los insultos, el difamar, el denigrar a otros. Y el diccionario dice, de la lengua española dice que la maledicencia es la acción de maldecir o de hablar mal en perjuicio de otros. Y también significa blasfemia. ¿Os imagináis? Es todo lo contrario a la bendición, como nos dice el Señor en Romanos 12:14. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Y cuando alguien llega a este punto de maledicencia, entonces dice cosas que no son verdad de otras personas. Y él lo sabe que no son verdad, pero las dice y también pronuncia palabras que después desearía no haberlas dicho nunca. Y así es la maledicencia, lenguas descontroladas o controladas por el diablo, porque hemos dado lugar al diablo. Y si hacemos eso, entonces ¿sabéis lo que ocurre? Si seguimos dando lugar al diablo, ¿sabéis lo que ocurre? Que esa maledicencia se convierte aún en algo mucho peor. Esto se pone cada vez peor. Y de aquí pasamos al último pecado, que nos menciona el versículo 31, que es la malicia. La malicia. ¿Y qué es la malicia? El diccionario dice que la malicia es el maligno, que la malicia es la perversidad, que la malicia es la maldad, que la malicia es la interpretación siniestra y maliciosa de la inclinación a lo malo. ¿Hay algo peor que eso? Pues pensemos en todo esto. Tenemos que arrancar la raíz de la amargura para que no pase por todo este proceso, por favor. Que el Señor nos está advirtiendo y ayudando. Y para terminar, como conclusión y aplicación, quiero dejar 3 cosas para que las pongamos en práctica en oración. Primero, examinemos nuestra propia vida, no la de los demás, como cuando hacemos en la cena del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo. Pues hagamos eso, probemos nuestra propia vida para ver si estamos dejando atrás al viejo hombre y sus vestiduras sucias. Pongámoslo en la mano del Señor. Segundo, renovemos cada día nuestra mente con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Vayamos al Señor, a su palabra, leamos, escuchemos su palabra y oremos al Señor en comunión cada día. Eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera renovamos nuestra mente, como nos dice Filipenses 4:8. Debemos de renovar nuestra mente y llenar nuestra mente de Jesús, como hemos cantado también antes. Llenemos nuestra mente de Jesús. ¿Sabes lo que es Jesús? Jesús es, como dice Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, dice el Señor. Eso es Jesús. Llenemos nuestra mente de Jesús. Pongámoslo en nuestra vida. Oremos por eso. Y en tercer lugar, vivamos en el amor de Dios y en el perdón a los demás, que es la evidencia más clara de una nueva vida en Cristo. Esa es la evidencia más clara de que has nacido de nuevo, de que eres una persona nueva en Cristo Jesús. Si tú no perdonas, aunque no te pidan perdón, tú debes de perdonar como Jesús hizo en la cruz. Si te piden perdón, mejor. Y ya para terminar, si hay alguna persona en tu vida a quien tienes que perdonar porque te hirió, o hay alguna persona en tu vida a quien tienes que pedir perdón porque la heriste, tráela al altar del amor y del perdón de Dios. Ahora, en tu corazón, tráela, pídele al Señor por eso, porque Dios en Cristo Jesús hizo lo mismo con cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga y que podamos poner en práctica su palabra.